Buenas tardes, bienvenidos a Capacitaciones para la Industria Editorial con enfoque de género, nosotras también, proyecto financiado por el MINCAP 2020. Este domingo 2 de agosto estamos en la versión número 21 de la Feria del Libro Independiente de Valparaíso y en la segunda versión virtual. En esta ocasión vamos a hacer una clase magistral denominada Antirracismos, Feminismos Negros en Literatura y la presentación de La Negra Casilla. Está con nosotros Juliette Micolta, que ella tiene una editorial llamada Bemba Colorada y es parte también de Microsesiones Negras. A la vez, estamos con Javier Espinosa, que es parte de la Feria del Libro Independiente de Valparaíso, es egresada de periodismo de la Universidad de Playa Ancha y participa de la plataforma crítica de Balmaceda Arte Joven. Entonces las dejo a ustedes y les agradezco mucho la posibilidad de escucharlas y de que estén aquí en estas capacitaciones y en esta feria. Muchas gracias. Muchas gracias, Gladys. Para iniciar, quería compartir un pequeño texto para darle el pie a Juliette, para que comencemos. La herida colonial ha sangrado durante años interminablemente sobre nosotros, nosotras y nosotres, y más aún en las corporalidades negras, generando llagas que hoy siguen negando e invisibilizando la herencia afrodescendiente en Latinoamérica, permeándose en instituciones, en la educación, la televisión y nuestras formas de ver televisión, el feminismo y la literatura. Pero trabajos de investigación y activismo antirracista como los de Juliette provocan una apertura y resistencia en una sociedad colonizada hasta en su forma de ver y percibir nuestros cuerpos. Muchas gracias. Dale, Juliette. Gracias por esa intro súper necesaria y todo que ver con lo que voy a plantear a continuación. Bueno, acá vamos a ver un poquitito cómo, bueno, voy a hablar rápidamente sobre la Negra Casilda, que bueno, solo me imagino lo vamos a conversar más adelantito con la compañera Javiera, ¿cierto? Y me voy a centrar mucho como en las mujeres negras que han hecho literatura, ¿cierto? Y el por qué surgen estas literaturas, como estas contranarrativas que yo le llamo. Y bueno, vamos a dar una crítica como fuerte a las industrias culturales y a la literatura. Eso, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, para avanzar, ¿cierto? O para entender un poco por qué hablamos de que cierta literatura es racista, por qué hablamos de que las industrias culturales son racistas, por qué damos esta crítica, es necesario como súper remontarnos hasta hace 500 años para comprender cómo fue la creación de un otro, que en este caso el otro significa un cuerpo negro y un cuerpo indígena. ¿Ya? Eso. Bueno, recordar que en este caso, cuando hubo esta invasión, ¿cierto? En América Latina, en Abya Yala, antes de estas personas occidentales, pues en este caso, bajo una jerarquía, ¿cierto? Definieron quiénes eran ellos, en este caso, como diría Frantz Fanon, los de la zona del ser, ¿cierto? Y los que están en los otros serían los de la zona del no ser, ¿cierto? En este caso, los cuerpos negros e indígenas, ¿cierto? Luego, claramente de este saqueo y secuestro masivo que se generó en África, ¿ya? A partir de esta como jerarquización de cuerpos, de experiencias, de saberes, de ancestralidades, de religiosidades, etcétera, bueno, se genera, ¿cierto?, una otredad, como lo comentaba, hacia los cuerpos negros, indígenas especialmente, ¿cierto? Y aquí yo traje, bueno, un texto muy chiquitito, ¿cierto? Un pequeño extracto de un libro, o bueno, una cartilla que la encontré en una cartilla de Yuderquis Espinosa, que se llama Viaje a la Jungla, y critica exactamente como las industrias culturales en la estética. Es súper interesante. Y bueno, este es un extracto de un artista afrocolombiano, y él dice, estas representaciones han construido al otro racializado como un ser despectivo, sucio, feo, siniestro, asociado al mal, a lo infernal y a lo demoníaco. ¿Por qué traigo este texto aquí? Porque es muy necesario entender
que lo que hoy vemos en Abya Yala o en Latinoamérica, que lo que vemos como representación de las corporalidades afrodescendientes e indígenas, aquí realmente voy a hablar más de lo afrodescendiente, no porque sea menos o más, sino porque la presentación está basada en las afrodescendencias y las negritudes, ¿ya? Claro, entonces en este caso hay otra persona que construye a este sujeto, ¿no? No nos deja construirnos, ¿no? Y es importante recordar que estas representaciones vienen de un constructo totalmente colonial, eurocentrado, ¿no? O sea, siempre hacemos esta crítica de que nuestra educación, nuestro pensamiento es extremadamente eurocentrado. Bueno, pero también las representaciones y la construcción de los cuerpos en Abya Yala son eurocentrados, ¿no? Y a partir de esto, por supuesto, que se reproduce, especialmente en la literatura para la infancia, una otredad, ¿no? Se reproduce este pensamiento colonial, eurocéntrico. Y por eso, ¿cierto? Donde él informa, comenta, que así era como se construyó, en este caso, los cuerpos negros, ¿no? Como sucios, feos, sin idea, ¿cierto? ¿Ahí se me está escuchando? Y en este caso, cuando estos cuerpos negros, ¿cierto? Y cuando yo me refiero a cuerpos, me refiero como a toda una experiencia. Es decir, cuando yo digo cuerpos, no digo cuerpo como materia, sino que me refiero a cuerpo, historias, saberes, poderes, religiones, como todo un conjunto, ¿cierto? De historicidades, de características, ¿verdad? Entonces, cuando ella comenta que estos cuerpos quedaron silenciados, automáticamente quedan sin poder de enunciación, ¿no? Y de esta manera es como un otro empieza a construir lo que podría significar el sujeto negro. Y por supuesto, este otro termina siendo una persona blanca, hombre, heterosexual de la élite occidentalizada. ¿Ya? A mí me interesaba mucho traer el contexto de cómo se construye el cuerpo negro en el imaginario occidentalizado, que claramente está globalizado, para entender cómo se reproducen estas diversas violencias racistas dentro de la literatura para la infancia, y no solamente para la infancia. Bueno, aquí vamos a hablar para la infancia, pero en realidad se reproduce en las industrias culturales, en el cine y la tele, en todo lo que tiene que ver con las industrias culturales. Iba a nombrar una por una, pero en todas, ¿ya? ¿Podemos pasar a la siguiente, por fin? Ya, entonces, para entender esto, yo definí como dos categorías, ¿cierto? Me hice la pregunta, bueno, pero ¿cómo están representadas las afrodescendencias en la literatura? O, específicamente, ¿están representadas las afrodescendencias y las negritudes en la literatura para la infancia? Es una pregunta, ¿no? Que dando ahí vueltas, ¿cierto? Entonces, tenemos el primer grupo, o la primera característica que yo le llamo, que es la ausencia total de las corporalidades afrodescendientes, ¿no? Y tiene que ver con toda una normalización de ciertos cuerpos, poniendo en otra edad nuevamente a ciertos cuerpos, ¿no? Recordemos que dentro de todo este constructo colonial se genera una jerarquización de razas. Sí, ya sabemos que las razas biológicamente no existen. No me voy a meter en ese entrambollo que hace mucho tiempo, ya se sabe que no, ¿no? Pero cuando hablamos de jerarquización de razas, nos referimos a características específicas, ¿no? A jerarquización de cuerpos, de saberes, de ancestralidades, de religiones, de culturas.
Ese es un proceso de racialización. Ya, entonces, hablando aquí de las ausencias totales, yo creo que se entiende perfectamente qué es ausencias, es decir, que no hay, ¿no? Entonces, no hay ausencias y, bueno, todo este contexto yo le estoy hablando dentro de Abya Yala. Es súper importante entenderlo, porque cuando yo digo que no hay ausencias y por ende hay una normalización, yo me estoy refiriendo a una normalización específicamente del mestizaje y de la blanquitud, ¿no? Recordar en ese orden de ideas que el mestizaje es una estructura de poder dentro de Abya Yala. O sea, no podemos negar que dentro de esta jerarquía racial, de clase, también de género, se intersecciona, pues hay igual una jerarquía racial, ¿no? Y dentro de Abya Yala, el mestizaje forma algo importante, forma una estructura de poder importante. Junto con ella, la blanca también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en la literatura observamos solamente en la literatura y en la televisión, por ejemplo, pasa muchísimo. Observamos solamente cuerpos blancos, cuerpos mestizos. Yo salgo a la calle y veo solamente cuerpos blancos y mestizos en la publicidad, pues se genera una normalización, ¿cierto? Un constructo de verdad que le llaman. Y en ese orden de idea hay algo ausente. ¿Y cuáles son los cuerpos ausentes? Pues los negros y los indígenas, ¿verdad? Y la categoría número 2 son las falsas representaciones, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Entonces, se trae un cuerpo negro, sí, yo estoy visibilizando un cuerpo negro en este texto, ¿cierto? Pero realmente es la continuidad de estereotipos, ¿no? Es súper violento. Y además de la continuidad de estereotipos, no hay transversalidad de la representación. ¿A qué me refiero con esto de la transversalidad? A que, por ejemplo, se trae un cuerpo negro solamente cuando hay que hablar de la negritud, ¿no? Y esto es demasiado violento, realmente esto es muy racista. Y si lo vemos en la actualidad en Abya Yala, los feminismos caen mucho en este juego de no transversalizar la experiencia negra, ¿no? Entonces se trae solo el cuerpo negro cuando hay que hablar de racismo, y ahí es cuando de manera gráfica se pone la manito negra, se pone la compañera negra, se ponen corporalidades negras, para que se entienda mejor. Voy a poner un ejemplo. Yo, no sé, soy, bueno, sí, escritora, no sé, ilustradora. Y voy a hacer una ilustración sobre, soy directora de cine, es el ejemplo que siempre doy. Entonces, soy directora de cine, ¿cierto? Y voy a hacer una película sobre el medio ambiente. Pero resulta que como no voy a tratar negritudes, específicamente negritudes, pues no traigo cuerpos negros, sino que todos los cuerpos que traigo son mestizos. Eso es no transversalizar la representación. Y es extremadamente racista, porque nosotras, las personas negras, estamos en todos los ambientes, ¿no? Estamos de manera transversal en la vida, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque y se repite demasiado en el feminismo, y es muy, pero muy racista. Ya, entonces, ¿puedes, por favor, pasarla a la siguiente? Vamos a explicar un poquito mejor esto que yo estoy poniendo en estas dos categorías, ya muy rápidamente. Entonces, por un lado, tenemos un presente, ¿cierto? Presente me refiero a lo que veo, a lo que yo observo, a lo que veo en la tele, a lo que leo, cuando yo leo, qué estoy viendo en este libro, ¿cierto? Específicamente en las gráficas. Y lo que yo veo es el presente, el real, lo universal, lo normalizado, ¿cierto? Porque es lo que mi psiquis es lo que le está entrando a mi psiquis, ¿verdad? Mientras que, a raíz de esto se genera una construcción de verdad, ¿no? Mientras que el ausente, sabemos lo que dice la sociología de las ausencias, ¿no? Lo ausente es prácticamente lo inexistente, lo descartable, lo invisible. Y ahí vienen quiénes son esas corporalidades ausentes. Las afrodescendientes, las indígenas. Por supuesto que todo esto de lo ausente lo podemos como interseccionar o, claro, lo podemos interseccionar, es decir, esto de las ausencias, de la representación y las ausencias, no solamente se ve en lo que respecta a las afrodescendencias, ¿no? Lo podemos ver con lo trans, con lo queer, con lo lesbiana, con lo gay, con lo indígena, y por supuesto si transversalizo todo esto, es decir, si yo transversalizo la persona trans que igual es queer, pero que es afroindígena y que es mujer, por supuesto que va a quedar en una total ausente, ¿no? Entonces, a eso vamos con las ausencias, que son terriblemente violentas. Yo le llamo como epistemicidio a esto, ¿no? Es súper violento. Ya. ¿Podemos pasar a la siguiente, por fin?
Luego continuamos con las falsas representaciones. Ya no me detuve tanto en las ausencias porque se entiende que son las ausencias. Y en las falsas representaciones vemos qué es lo que pasa más, sobre todo en la literatura para la infancia. Pasa muchísimo, muchísimo. La semana pasada hace 2 semanas, perdón, hicimos la semana por el Día Internacional de la Mujer Afro-Latina, Afro-Caribeña y de la Diáspora. Hay un canal de YouTube que se llama 25J Chile. Si ustedes buscan el día martes, fue el bloque de la afrochilenidad y la primera charla es la representación de la afrochilenidad como en general en las industrias culturales. Está la compañera Bielka. Ella hace una crítica súper potente a lo que son las industrias, a lo que son los libros infantiles, y en general en Chile. Ya ahí pueden encontrar como referentes chilenos que ella comenta súper, súper potente, si lo quieren llevar a algo más nacional. ¿Ya? Pero bueno, hablando de estas falsas representaciones, yo traigo este concepto que es de una profe, y yo la amo mucho. Ella se llama María Mena, es afrocolombiana, y ella trae este concepto de visibilidad, invisibilidad. Ella ha realizado distintas investigaciones en lo que es la literatura para las infancias, especialmente en los colegios, y bueno, ya se da cuenta, uno, de que están o totalmente ausentes, y si no están ausentes, pues traen una falsa representatividad. Lo que ella llama visibilidad, invisibilidad, unidos, una sola palabra, sino que yo aquí la separé para entenderla un poco, ¿cierto? Entonces, bueno, la visibilidad muestra un cuerpo negro, sí, y este cuerpo negro, haga lo que haga, automáticamente genera un constructo de verdad, ¿no? Estamos hablando de que nunca en la literatura vemos cuerpos negros, entonces cuando vemos un primer cuerpo negro es como, wow, hay un primer cuerpo negro, pero resulta que está súper cargado de estereotipo. Ese estereotipo que vemos ahí en este libro, en esta literatura, ¿cierto? A mí se me va a quedar en la psiquis. Entonces yo voy a pensar que este estereotipo que estamos viendo acá, que normalmente es el sucio, que normalmente es como el haraposo, como que tiene mal el vestuario, como que no habla bien, pues yo voy a creer que todas las personas negras representadas son así, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esto que estamos conversando aquí sobre la visibilidad. Y mientras, por el otro lado, realmente lo que está pasando es que hay una invisibilidad tremenda, ¿no? Es decir, dentro de esta visibilidad hay una carencia de historia, hay una falta de memoria, hay una falta de ancestralidad, hay una falta de corporeidad o hay una falta de negritud total, como movimiento de negritud, ¿no? Entonces es terrible porque en realidad lo que se está haciendo no se está visibilizando nada, ¿no? Sino que hay una total invisibilidad. Lo ideal sería que esta visibilidad fuera sin invisibilidad y trajera lo que realmente son las corporalidades afrodescendientes, ¿no? Pero no pasa. Y por ello, para mí era súper importante al principio remontarnos como hasta hace 500 años para comprender cuáles son las narrativas que se instalaron, es decir, cuáles son o cómo se generó este pensamiento o esta construcción, perdón, de los cuerpos negros, para a partir de esta construcción totalmente errada y colonizada de los cuerpos negros, pues generar una contranarrativa, ¿no? Y resulta que normalmente estas contranarrativas pues las hacemos las mujeres negras, ¿no? Las hacen las mujeres escritoras negras. En América Latina hay demasiado, en América Latina y el Caribe, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero es súper necesario entender cómo funciona la narrativa colonial racista, heteropatriarcal, clasista, capitalista, etcétera, para desde allí generar una contranarrativa, ¿no? Eso pasa muchísimo, como que si no se entienden, bueno, ya, ¿puedes pasarlo a la siguiente, porfis? Ahí vamos a ver. No, ¿lo puedes pasar a la siguiente, porfis? Porque me quedaron como al revés. Que dice la necesidad y hay como 3 flechitas. Esa, perfectísima. Entonces, bueno, ya entrándonos en lo que las mujeres afrodescendientes hemos estado realizando de distintas maneras con la literatura, ¿cierto? Pues por un lado, yo lo clasifiqué como en 2. Por un lado, muchas de la literatura que están haciendo, en este caso las mujeres afrodescendientes y negras, en América Latina, en América del Norte y el Caribe, en América en general, el Caribe, pues es traer la memoria. Y cuando yo digo que trae la memoria es recordar distintos personajes, ¿cierto?
distintas experiencias, distintas historias, porque de nuevo, como tenemos este pensamiento colonial, eurocentrado, pues sencillamente se elimina total nuestra presencia de los distintos libros importantes, ¿no? Entonces, para hacerles un ejemplo, traer la memoria es la Negra Casilda. Las personas que me han escuchado contar o hablar de la Negra Casilda saben que fue una mujer esclavizada. Eso es un poco traer la memoria, ¿no? De nuevo, ejemplo de traer la memoria, las mujeres negras en la ciencia. Este es un libro que hacen dos hermanas, ¿cierto? Y lo que ellas hacen es recopilar las mujeres negras que han habido en la ciencia. Porque, de nuevo, por supuesto, este pensamiento es súper eurocéntrico y está eliminando las historicidades de mujeres afrodescendientes, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos como fortalecer la estética. Cuando yo empecé a leer esta cartilla que les comento de Yuderquis Espinosa, yo me encontré con esto de la colonialidad de la estética. La verdad, no lo había como leído, soy muy sincera, y cuando me encuentro con esto de la colonialidad de la estética, yo dije, pucha, sí, súper real, y realmente decolonizar la estética a través de la literatura, para mí es una rama importante de la literatura que están haciendo las mujeres afrolatinas y afrocaribeñas, ¿no? Y esa es la otra rama. Entonces, por un lado, traer la memoria y por el otro lado, decolonizar la estética o fortalecer la estética negra. Y esto lo que hace en conjunto es fortalecer la identidad, ¿no? ¿Y de qué identidades estamos hablando? Específicamente de las identidades afrodescendientes y negras, ¿no? Pasa mucho que cuando una es niña, chiquitita, ¿cierto? Adolescente, pues como les comentaba, uno no se ve representado. Y si se ve, que muy pocas veces se ve súper mal, como llena de estereotipos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante lo que están haciendo distintas autoras, distintas escritoras a nivel Latinoamérica y a nivel a nivel Caribe, porque lo que hacen, lo que estamos haciendo, me incluyo de una u otra manera ahí, es fortalecer esta identidad, ¿cierto? Y eso es súper importante. ¿Podemos pasar al anterior, por fin? Ahora, volviendo a esto de la necesidad de una contranarrativa, yo les tenía una lista súper gigante, pero no iba, ya voy 22 minutos y yo dije, no, eso va a ser como 15. Entonces, así muy rápido, ya para poder conversar un poco, conversar. Bueno, yo les traje como una lista de mujeres negras que han escrito, lastimosamente no las he leído a todas, pero sí como que sí investigué sobre cada libro, sobre cada autora, ya, bueno, aquí les traigo algunos, así muy rápidamente porque ahora vamos a pasar como a 3 puntuales. Entonces, El día en que descubres quién eres, de Jacqueline Woodson, Pelo Bueno y mejorar la raza, de Yolanda Arroyo, que lo vamos a ver ahora, Wangari y los árboles de la paz. Wangari, ella fue ganadora del Premio Nobel de la Paz en el 2004, ya ella es de Kenia, y bueno, se ganó en este caso este premio por su labor en el desarrollo sostenible, ¿no? Y si se dan cuenta, por ejemplo, este libro de Wangari, pues es un poco lo que hablábamos, como de traer la memoria, ¿no? Como de recordar que hemos sido ganadoras de ciertas cosas, hemos estado en ciertos espacios, entonces, más o menos como a eso va la de Wangari. Y es un libro súper bonito, es decir, la estética, por ejemplo, la ilustración, bueno, se basa en África, ¿no? Porque está en África, entonces se basa en que está en África, en que está con las plantas, en que está... Es un libro súper bonito, es como un poco contando la historia de ella y sus ilustraciones son magníficas. Bueno, Mujeres Negras en la Ciencia, que se les comenté hace poco, de Cintia Palomino y Nina no sé cómo se pronuncia, Sevcik. Gaviana, Negra y Gorda, ese lo vamos a ver más adelante, me encanta, de Gabriela Rocha, brasilera, y Mi Crespo es de Reina, de Bell Hooks, ya en este no voy a profundizar mucho más adelante, pero así cuento corto, este es un libro, bueno, es un poema de Bell Hooks del 2000, ¿cierto? Y lo rescatan en libro. Entonces, por ejemplo, como sus ilustraciones son súper hermosas.
Entonces, este poema habla de que el cabello crespo es súper lindo y de que lo puedes usar de distintas maneras y aún así te vas a ver hermosa. Y bueno, y es de Bell Hooks también, que no es menor, ¿no? Entonces, de nuevo, si se dan cuenta, por ejemplo, este de Mi Crespo es de Reina, está dentro de lo que podríamos llamar la decolonialidad de la estética, ¿no? Para las niñas y las jóvenes afrodescendientes y negras. Ya, podemos pasar a la siguiente, porque la siguiente es la de las flechitas. Esa, perfectísimo. Ya, entonces aquí yo les quise traer un poquito, ¿cierto? Voy a pasar para acá mi celular, yo estoy ahí jugando con mi celular. Entonces, tenemos el día en que descubres quién eres. Ya, para las personas que no la conocen, ella es Jacqueline Woodson. Ella es afroestadounidense, escritora de libros, especialmente de la infancia y de la adolescencia. Y a mí me gustó mucho bueno, si se dan cuenta, su portada está súper bien estructurada, su cabello está hermoso, sus labios, su nariz, porque muchas veces los estereotipos racistas que se producen dentro de la literatura tienen que ver con el pelo, con el color de la piel, con la nariz y con la boca. Entonces es la súper bocota, la súper nariz, el pelo muy desgreñado. No, pero acá nos damos cuenta que en la ilustración, que es de Rafael López, ¿cierto? Trae una niña negra, como eso, ¿no? De nuevo con esta idea como de ser nosotras, nosotres, los que generemos nuestra construcción, ¿cierto? Nuestra construcción de imagen. Ya, entonces, este libro habla, por ejemplo, de la migración, entonces eso lo encontré súper lindo, y dentro del libro, bueno, se pueden apreciar distintas personas, distintos niñes de distintas partes del mundo, y los protagonistas son un niño venezolano, entonces yo lo veo y me doy cuenta que es afro-venezolano, no es venezolano, es afro-venezolano, y ahí ya derriba mucho, porque la gente, como en el consciente, las personas negras, las personas creen que en Venezuela no hubo esclavitud, ¿ya? Entonces, de partida, ya está hablando de un niño venezolano que es afrodescendiente, ¿cierto? Y dentro de ello, bueno, también se encuentra con esta niña, pero ellos cuentan básicamente cómo se sienten en la escuela, como que es un poco raro, porque son migrantes, entonces, por ejemplo, la comida que ellos comen, hasta su mejor amigo les pregunta como, ¿qué pasa con tu comida? ¿No? ¿Cierto? Entonces es un libro que bueno, más adelante, yo no se los voy a contar, pero más adelante invita un poco como a decir, bueno, todos somos diferentes, pero al mismo tiempo tu diferencia a mí me enriquece, ¿cierto? Entonces es súper lindo. Y me gusta porque si nos damos cuenta, no toca necesariamente la temática afrodescendiente negra muy directamente, pero trae personajes negros, ¿no? Y eso es súper lindo, ¿no? Un poco lo que hablaba al principio, como esto de la transversalidad, eso. ¿Ya? ¿Podemos pasar a la siguiente, por fin? La siguiente, no sé si... la siguiente me encanta, no, la que estaba anteriormente. La siguiente me encanta, ella es Yolanda Arroyo, ¿ya? Ella es afropuertorriqueña y directora de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales. La pueden encontrar en Facebook, pueden encontrar también sus páginas. Tiene muchísimos libros, Yolanda, debo decirlo, tiene muchísimos. Y traje estos porque los encuentro súper lindos. Ella tiene, creo que 4 o 5, si no estoy mal, para la infancia. Y bueno, traje estos en particular porque ambos traen dos cosas. Lo primero es que traen incorporado este elemento tan importante para las comunidades afrodescendientes, como puede ser, por ejemplo, el relato oral, ¿no? Entonces, de generación en generación, así es como por siglos hemos estado las personas afrodescendientes, ¿cierto? Sabiendo sobre nuestras distintas cosas. Entonces, esto es lo que pasa con estos libros, ¿no? Como que ella rescata, en este caso, la memoria oral, la tradición oral, ¿cierto? Con abuelos. Y eso me gusta porque es intergeneracional también el libro. Entonces, retrata niñas, pero también retrata abuelos. Y estos abuelos son súper sabios. La abuela, por ejemplo, en Mejorar la Raza,
Y por el otro lado, la mamá, la abuela, no recuerdo muy bien, en Pelo Bueno, ¿ya? Por ejemplo, en Pelo Bueno nos damos cuenta que podría ser de la línea un poco que yo les comenté, que sería la decolonialidad de la estética, ¿cierto? Podríamos hablar un poco ahí. Porque la mamá, la niña le empieza a hacer preguntas a la mamá sobre su pelo. Y la mamá le empieza a contar sobre su pelo a la vez que la está también peinando, ¿no? Y eso pasa demasiado. Entonces también trae cómo históricamente las mujeres negras, las madres negras, las abuelas negras han sido partícipes sumamente importantes de la identidad y claro, como de la identidad de las y los niños negros y negras, ¿cierto? Entonces eso es súper bonito. Y mejorar la raza, voy a coger un poquito mi celu, porque se me descargó. Ya, ahí. Y mejorar la raza. Claro, habla, por ejemplo, de que la niña en algún momento estaban jugando con una de sus amigas y a ella, bueno, a la amiga la discriminan porque es de las más oscuras del juego, ¿ya? Y ella se siente súper mal con eso. Ella dice, no puedo creer por qué la discriminan, si igual todas somos diferentes, si está bien que seamos diferentes. Bueno, y la abuela le empieza a hablar un poco también de esto, ¿no? Entonces me encanta, en este caso, estos dos libros bueno, todos en realidad, pero estos dos libros los quise traer porque sus protagonistas son niñas, ¿cierto? Y tiene que ver mucho con la piel, tiene que ver mucho con el pelo. Y esto que vamos a leer aquí fue algo que me encontré también en un blog de una muchacha y dice, en 2018, durante un acalorado debate celebrado en un grupo de cabello natural, esto es común en los grupos de mujeres afrodescendientes, una madre intervino para contarle a la audiencia los desafíos que enfrentó con su hija de 4 años, a quien también estaba enseñando a leer. La mujer, con la voz quebrajada, dijo que era difícil para ella y su hijo encontrar libros infantiles en español con personas negras. La ausencia total. Especialmente con las niñas como personajes. Claro, ahí también hay un tema de sexismo, ¿cierto? También agregó que cuando aparecían personas negras en algunos libros, generalmente se les representaba en roles estereotipados, ¿no? Entonces, las falsas representaciones. Por eso, por ejemplo, voy a traer un poquito el libro de Mujeres Negras en la Ciencia, porque es un libro que sale totalmente de los estereotipos creados en la colonia para las corporalidades afrodescendientes, ¿no? ¿Cuáles son estos roles, por ejemplo, estereotipados? Danza y baile. Danza y deportes, ¿no? Pero no, resulta que esto sale totalmente. Por ejemplo, el libro de Mujeres Negras en la Ciencia sale totalmente de esto, ¿cierto? Bueno, entonces, estos dos libros, claro, nos podemos dar cuenta, ¿no? Que aquí ya nos está pronunciando, bueno, vamos a dejar este tema de las ausencias totales, vamos a traer estos cuerpos, pero no son cualquier cuerpos, son cuerpos de niñas, son cuerpos, uno de niñez y dos de niñas, ¿no? Mujeres. Entonces, eso es súper importante, de nuevo con el tema del cabello, con la decolonialidad del cabello, que bueno, nosotras las mujeres negras específicamente, la colonialidad ha sido como tan fuerte, ¿cierto? Que hemos querido de una u otra manera semejarnos a la otra persona, ¿no? Al otro, ¿no? Dentro de esta mentalidad colonizada, insisto. Pero ha habido en los últimos años, yo diría que aproximadamente unos 7, si es que unos 10 años incluso, ha habido un movimiento súper fuerte en Latinoamérica y el Caribe, por reconocer nuestras raíces desde lo estético también, de nuevo ahí generando la decolonialidad de la estética, que es tremendamente importante. Y llevarlo a la literatura es mucho más hermoso, ¿cierto? ¿Podemos continuar con la siguiente compañera? Ya, y tenemos, me encanta esta, porque, bueno, ella es Gabriela Rocha. Lastimosamente no encontré mucho de ella, y eso, bueno, el que yo no encuentre mucho. Hola, ahí ya se me está escuchando. El que yo no encuentré mucho
Ahí ya mi conexión, lo siento, ha sido súper mala mi conexión. Ya, entonces, no sé si se me alcanzó a escuchar, lo voy a repetir de nuevo. Decía que el hecho de que yo no consiguiera mucha información de Gabriela Rocha, que es la autora de este libro, da también para pensar cómo hemos estado históricamente invisibilizadas las mujeres afrodescendientes en distintos escenarios, ¿no? Entonces debería haber harta información de Gabriela Rocha, pero claramente no la hay, ¿no? Y es también por este racismo como sistemático que habita en Abya Yala. Ya entonces, gaviana, negra y gorda. Me encanta porque ella trae dos cosas. Uno, bueno, es una joven, ya el libro trata de una joven que es negra y que es gorda. Y el libro habla de cuán es o de cuántos desafíos tiene que pasar Gaviana para encontrar el amor, ¿no? Entonces es volver a, por ejemplo, a la colonialidad del deseo. Me fascina este libro por eso, porque aparte de la colonialidad del deseo, es también la colonialidad, bueno, de nuevo, de la estética, ¿no? De todo lo que tiene que ver el deseo en realidad. Entonces, habla de cómo los hombres, por ejemplo, la ignoran, ¿cierto? Sí, es algo heteronormada la cosa. Pero bueno, de cómo, por ejemplo, los hombres la ignoran y la tratan súper mal porque es una mujer negra y es gorda. Y me encanta porque ahí de nuevo se está generando una intersección bien potente, ¿no? Entre lo que es la corporalidad, entre lo que es la raza, por supuesto lo que es la clase, por supuesto lo que es el género, ¿no? Entonces eso me gusta mucho. Encontré esto de Gabriela, fue lo único que encontré lastimosamente. Dice Gabriela, también tenemos nuestras neutras, desafíos, deseos y lo más importante, que también podemos lograr nuestros objetivos. Ella refiriéndose a que también desean, a que también quieren ser deseadas. Y esto es para jóvenes, esto es para muchachas jóvenes. Entonces, ¿cuán importante puede ser esta lectura para las muchachas negras gordas que habitan en Abya Yala, ¿no? Y que muchas veces en este caso han sufrido distintas discriminaciones, distintas violencias por su corporalidad y por su historicidad negra, ¿no? Entonces trae la memoria súper linda este. Bueno, y por último la negra Casilda, que yo creo que lo podemos dejar hasta acá. Bueno, y ahí vamos conversando con la compañera, si sale todo lo que puede traer la negra Casilda. Eso. Muchas gracias, Juliet, por todo lo que nos enseñaste y nos mostraste desde la literatura afroamericana, porque, claro, por ejemplo, yo no tengo recuerdos del colegio, de alguna heroína, siempre era como este estereotipo que tú cuentas desde la película, desde ya sea, incluso el cuento es estos labios grandes, esta boca gigante, la nariz gigante, y usualmente, no sé, obvio que siempre está el estereotipo también muy sexualizado de las caderas, como claro. El busto y el trasero era todo lo que venía a representar la mujer afrodescendiente en Latinoamérica e incluso como traspasando lo que es los dibujos animados, la televisión y sobre todo la literatura que nos viene a formar desde pequeños. No, lo encuentro súper... Entonces, para esto te quería preguntar cómo se origina tu idea de la negra Casilda, cómo le empiezas a dar estas vueltas y qué pasa ahí contigo. Me encanta hablar de la negra Casilda y si nadie me calla. Yo de por sí hablo harto, pero bueno, la negra Casilda nace justamente en un contexto de ausencias. Yo, bueno, me invitan a hacer un taller en la Feria del Libro de la Cámara de Comercio del Libro. Y cuando yo voy a hacer este taller, pues me doy cuenta que los distintos cuentos que se generan aquí o que están aquí, pues son súper estereotipados, ¿no? Y aparte de que son estereotipados, están centrados, no sé si lo comenté, pero están centrados en una ubicación geográfica, que es África. Y es así como, ya, pero habitamos personas afrodescendientes en Abya Yala, como... Y ahí nace la idea, bueno, nace en principio como cuentacuento. Yo dije, hagamos solamente un cuentacuento. Y como 4 meses después, si no estoy mal, como 3, una cosa así, más insistiendo en este tema de las ferias del libro, pues de nuevo me doy cuenta que siempre están ausentes, y si están ausentes son falsas representaciones, y estas falsas representaciones vienen con una ubicación geográfica. Y a mí me preocupa mucho esta ubicación geográfica.
Entonces se me ocurre y digo, bueno, ¿y si hacemos este cuento de la negra Casilda, que ya no sea solo cuentacuento, sino que sacarlo en físico también? Y bueno, así nace la negra Casilda como cuento ya. Fue un proceso también igual largo, igual de edición, que la edición la generan dos amigas muy queridas. Una que es Biel Caspeilla, ella es afrochilena, afrochilota, ¿cierto? Magíster en literatura precisamente, y su tesis también se basa en esto de los cuerpos negros de la literatura, perdón. Y Leonora Benicelli, que es una profe de la universidad, ahí se me olvidó la universidad, Alberto Hurtado, ¿cierto? Bueno, y ellas dos me acompañan en todo este proceso de edición. Y nada, así nace La Casilda. Oye, ¿y cómo se llama en este proceso de que crece La Casilda? ¿Fue como también a partir con los cuentacuentos? ¿Y esto lo fuiste presentando en colegios? ¿Cómo fue esa recepción? Sí, fue súper lindo. Los primeros cuentacuentos, así, cuando se estrenó Casilda, mejor dicho, fue directamente para colegios. Entonces, fueron unas jornadas, una semana súper intensa, en donde a partir de la Feria del Libro, bueno, iban distintos colegios, ¿cierto? Y era súper bien recibido. O sea, habían como dos tipos de colegios, ¿no? Uno que tenía que ver con migración. Entonces, eran muchas personas migrantes, eran muchos niños migrantes, por supuesto también chilenos ahí, ¿no? Chilenes dentro de todo este proceso, pero me gustaba cuando había niños migrantes, uno, porque se encontraban con un cuento de un personaje que no era de Chile, pero que, aparte que no era de Chile, tampoco era del norte. Entonces era como, ¡oh, es latina! Y se reconocían. Sí. Y aparte, dentro de estos niños migrantes, pues hay también niños negros o negres. Y con esto, afrocolombianas, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pasó 2 veces que los niños colombianos se emocionaron mucho. Hubo uno que se me acercó y me abrazó y me dijo, yo no conocía a Casilda. Y amé porque Casilda nació también con la idea de traer la memoria de la diáspora afrocolombiana en Chile. Y yo creo que se logra, ¿no? Se logra esto. Y claro, bueno, colegios y específicamente en el contexto del 18 de octubre, bueno, yo sé que me están viendo de otros lados que no son Chile, desde el Despertar Social de Chile, que fue desde el 18 de octubre, pues he ido a diferentes localidades, a diferentes barrios, con este cuento también, ¿no? Entonces este cuento llega en un contexto crucial para Chile también, donde Chile empieza a despertar y a mí me interesa que Chile despierte antirracista, ¿no? Entonces empezamos a contar, y no solamente a partir de la migración, porque se cree que antirracismo es igual a migración. Bueno, y sí, pero hablemos de la negritud directamente. ¿Por qué tanto miedo a hablar de la negritud? Hablemos de la negritud, hablemos de la afrochilenía, hablemos del migrante, que aparte de migrante también es negro. Y hay una característica crucial, es negro, es negra, ¿no? Eso un poco. Ay, si ves que yo hablo demasiado. No, pero es súper bien porque eso viene a reafirmar lo que tú querías hacer con esta diáspora, trazarla afro-colombiano, y que se te acerque este niño muy emocionado, como que te afirma un poco a ti como, sí, esto es lo que yo quería lograr y estoy logrando. Y bueno, y a partir de la negra Casilda, quería preguntar como que nos cuentes un poco sobre los personajes que aquí aparecen, quiénes son, cómo vienen a dialogar y todo eso. Sí, siempre, bueno, siempre que me preguntan eso, yo digo, yo no sé cómo estaba mi mente en ese proceso. Y me encantaría volver a repetir esto, porque fue un proceso creativo como jamás lo he vivido. O sea, la negra Casilda surgió hace un año exactamente, julio del 2019, y en un proceso creativo súper interesante. Primero, genera una investigación para los personajes. Los personajes principales que hay son, por supuesto, la Casilda, el señor Glotón, que es el único español, hombre blanco heterosexual del cuento. Está Cira, que es la amiga de Casilda. Entonces yo, para construir a una amiga, a mí me interesaba que Casilda dialogara con una hermana, ¿no? Entonces yo decía, ya, pero ¿cómo hago esta amiga, esta hermana? Me dio por averiguar como
porque Casilda viene de Malí, ¿no? Entonces me dio por averiguar como cuentos, como nombres que fueran muy representativos de Malí y me sale Cira. Yo dije, ya, me gusta Cira, me encanta Cira, pero yo a Cira no le pongo como, no la construyo mucho. Y estos últimos tiempos me he ido como en la volada de que Cira, como no la construí muy bien, yo tengo la oportunidad aún de construirla, ¿o no? Y me voy en la volada de que Cira es una mujer queer o de que es una mujer lesbiana, ¿no? ¿Por qué siempre llevar la heteronorma? Entonces ahora cuando me preguntan por Cira, Cira es la hermana, ¿cierto? La amiga de Casilda, su mejor amiga de Casilda en el cuento, y esta muchacha es queer. Punto. Quiero que sea queer. Y si no queer, entonces lesbiana. Pero salir también de la heteronorma, ¿no? Impuesta. Y por supuesto, otra que es, como infaltable dentro del cuento, es Yemayá, ¿no? Entonces yo traigo también todos los saberes ancestrales y religiosos, y ahí es cuando aparece Yemayá, ¿no? Y para mí era súper importante esto, especialmente en un contexto como Chile, en donde las religiones negras específicamente han sido tan satanizadas, ¿no? Porque sabemos de casos donde compañeras haitianas han estado generando sus rezos desde el vudú y han sido violentadas. Entonces, ¿por qué continuar con este racismo religioso y no traer, por ejemplo, a la negra, a Yemayá, para incentivar o bueno, para traer las distintas religiones que hay, ¿no? Como acabar de nuevo con este eurocentrismo que yo comentaba un poco hace ratito. Bueno, y la construcción, me di vuelta, pero así corto la construcción, de la Casilda, por ejemplo, es un proceso investigativo muy amplio, pero muy amplio, en el que me ayudó el profe Ángel Perea. Él realizó antes una pequeña investigación sobre Casilda, ¿no? Que se dice que Casilda fue una mujer esclavizada en Colombia, donde liberó a 200 personas esclavizadas. Pero dentro de todo ese contexto se generaron varias cosas, ¿no? Entonces, claro, yo leo esta historia que me muestra el profe Ángel Perea, y dentro de la historia que él menciona, él dice que el padre de Casilda practicaba el vudú. Entonces yo me fui con esta volada de nuevo un poco, generando o queriendo traer esto de las religiones, ¿no? Yo me fui un poco en la volada y dije, me gustaría mucho que Casilda practicara el vudú dentro del cuento. Entonces ella genera una pócima mágica. La gente no sabe, pero para mí esta pócima mágica viene del vudú, realmente, ¿no? Es algo que no menciona el cuento, pero es algo que puedo contarlo en la oralidad. Entonces, bueno, viene con ¿cómo se llama? Como con este frasco, ¿cierto? Y bueno, yo le cambio este personaje del padre por la abuela, ¿no? Porque me interesa mucho que sea transgeneracional, que traiga las memorias de las mujeres, especialmente, y me interesaba sobre todo que el señor Glotón, que es el único español, fuera el único hombre, porque resulta que esta figura de hombre es el único hombre, ¿no? Entonces es el único violento dentro de todo el cuento, es el único que grita dentro de todo el cuento, no hay nadie más gritando. Ellas cantan, ellas bailan, ellas son hermanadas, se abrazan, y él es el único violento dentro del cuento. Y para irme en la volada del señor Glotón, tuve que leer sobre cómo fueron los procesos de esclavización dentro de los barcos negreros. Y a partir de esta investigación, me hago una recreación imaginaria de cómo un solo hombre blanco heterosexual español podía tratar a diferentes mujeres en una plantación. Y nace este señor Glotón, ¿no? Y este señor Glotón es el típico hombre rico que roba en su mismo podio, pero también le roba al de al lado, el de al frente. No, es un hombre que siempre quiere más, por eso el de Glotón. Y Glotón no es porque coma, sino porque, claro, trae eso, ¿no? Eso un poco. Oye, ¿y cómo se llama? Y a partir como Bemba Colora, ¿nace junto con la negra Casilda o Bemba Colora estaba como ya instaurada antes en ti y aprovechas esta instancia para generar a la negra Casilda? Y bueno, quería reconocerte que igual, una pregunta así es,
¿Cómo fue igual ese proceso? Me imagino que debe haber sido muy doloroso el tema de explorar la esclavitud para la construcción de este personaje. ¿Qué te pasó ahí con eso? Sí, totalmente. O sea, el tema es que, claro, uno ya igual ha venido trabajando estos temas, entonces me generaba dolor, pero no sé si tanto, como por ejemplo cuando leí cómo los trataban en los barcos negreros, que era algo que yo jamás había leído, y saber que era tan horrible, que era tan deshumano, que era tan violento, que se tiraban, por ejemplo, ¿cierto?, del barco para no sufrir estos castigos, a mí me produjo mucho dolor, muchísimo. Entonces la negra Casilda viene cargada de dolores, pero que son dolores resignificantes, ¿no? No dolores desde que, ay, no, no quiero, sino dolores resignificantes. ¿Por qué no desde a partir de este dolor resignificar y posicionarnos también, ¿no? Desde el discurso, desde la acción. Eso, y se me olvidó lo que me preguntaste, lo otro. La de Bemba Colora, que surge como a partir de Negra Casilda, y cómo se da ese plus. Sí, bueno, es Bemba Colorá. ¿Colora? Bemba Colorá. Y claro, Bemba Colorá está hace 2 años junto a mí, es mi emprendimiento así del alma. Nace en principio con poleras, pero de nuevo un poco con la idea de las ausencias totales. Y nace porque una vez estuve en un evento feminista, no voy a decir cuál para qué, pero me impresionaba que habían distintas como poleras, ponte. Y todas las mujeres que tenían en las poleras eran como de Europa, ni siquiera de América Latina. Y si habían de América Latina, era como blancas o mestizas. Entonces yo dije, ay no, ¿qué es esto? Y bueno, así nace Bemba Colorada, con traer la memoria de las mujeres afrodescendientes específicamente. Y hace un año decido, cuando nace la negra Casilda, yo digo, ay, qué interesante estoy a hacer cuentos, yo qué sé. Y en enero de este año decido sacar totalmente todo lo que tiene que ver con indumentaria para cambiar Bemba y solamente ser un emprendimiento de material didáctico antirracista. Entonces ahora estoy en la construcción de un juego antirracista que me imagino yo estará por allá en el 2021, como a mitad, más o menos lo tengo pensado, mientras desarrollo la investigación y todo eso, ¿no? Porque es complejo, es arduo. Pero no, sí, como que, como que dentro de Bemba, una de las características que ha tenido mi emprendimiento es que todo ha sido con investigación, ¿no? Porque la idea es que sea un proyecto educativo. Entonces, para generar este tipo de educación, pues es necesario como entender y profundizar a través de la historia, pero no a través de esta historia blanca colonial, ¿no? Lo que comentaba en la charla, sino que a través de la historia que nuestros propios cuerpos han empezado a generar, ¿no? Entonces, nada, bueno, a partir de allí nace Casilda y también los próximos materiales que vendrán, full historicidad, especialmente con todo lo que tiene que ver con el tiempo, la temporalidad no lineal, y la historia de otras mujeres latinoamericanas, afro-latinoamericanas. Full eso se viene. No, que me gusta mucho, qué precioso, porque, claro, como te decía al inicio, la historia, por lo menos que yo recuerdo desde niña, desde mis lecturas, nunca estaba con estas mujeres. Y que los niños de hoy puedan leer como todo esto y que empiece a formar parte de su imaginario desde pequeño, hace una resistencia que yo agradezco, que es muy profunda y es muy bonita. Porque, claro, hoy tenemos que estar luchando contra el racismo, grandes de repente de la calle, escuchar cosas, intervenciones que a veces no sé, he sabido de gente que incluso se mete a eventos de migrantes a tirar odio. Entonces hacer esta lucha desde pequeño es súper valiosa. Entonces que sigas trabajando en eso, y me di cuenta de que en tu Instagram también generas material de difusión con toda esta investigación. Entonces agradecerte eso. Y acá están preguntando dónde pueden conseguir el libro La Negra Casilda, y también si hay fechas para el siguiente tomo, porque aquí la gente, bueno, muy agradecida también de tu trabajo, así que si nos pudieras comentar cuándo se viene, si hay fechas siguientes, hay algo establecido, y dónde podemos encontrar La Negra Casilda.
Ya, ahí tengo un poquito mal en la conexión. Ahí. Bueno, la Negra Casilda la pueden encontrar en el Instagram de Bemba Colorá, que es Bemba-. Ay, mi señal. Ahí me escuchan. Sí, ahí sí. Ahí se me escucha, ya. Entonces comentaba que el libro lo pueden encontrar en el Instagram de Bemba Colorá, Bemba. Ahí. Ahí sí. Ahí. Estamos sufriendo con la señal. No quiere revelar el Ahí. Instagram. Bemba-bajo. Ya, en Bemba Colorá. Ya, claro. Ahí, no. Se me perdió. Ahí sí. Ahí sí. Eso. Ahí sí. Ya, me voy a quedar quietita. En Instagram, como Bemba Colorá, así como aparece ahí en mi nombre, ¿cierto? Y si hay un segundo como fecha, no lo tengo presupuestado, porque la verdad quiero enfocarme en el juego, así full, y yo estoy súper clara que me va a llevar un buen tiempo, más de 6 meses. Pero sí me estaba imaginando, justo ayer le estaba diciendo a mi mamá, como hay más, ¿sabes qué? Me gustaría sacar otro cuento, de más que en algún momento igual me da ahí la loquera y puede ser que salga, porque así salió La Negra Casilda en realidad. Y le decía, ay, quiero sacar como otro cuento de una niña afro, negra, autista. Me fui en esa ola, como muy necesario intersectar raza, clase, género, discapacidades en todo este proceso, ¿no? Y eso, quiero traer esa crítica también desde los distintos, ¿cómo se llama? Desde las distintas literaturas. Pero no tengo fecha. Queda en el misterio. Claro. Oye, qué precioso eso, Juliet. Muchas gracias porque, bueno, justo ahora estamos transmitiendo en la feria, aparte del libro, un proyecto que se llama Casa TEA, que es como un proyecto de tutorial que cuenta la vida, cómo lidiar con ciertas cosas para las familias que no tienen de repente los recursos. Por ejemplo, cómo adaptamos a los niños TEA al cambio de ambiente abrupto. Y es un trabajo muy bonito que también, claro, viene a romper como estos esquemas de repente de que los niños no tienen otras formas de hacer vida, entonces ojalá que empieces a crear con esta idea que me cuentas para quizás hablar de otra Negra Casilda, y que le des ahí un nombre maravilloso. Y, por ejemplo, acá dicen el Asperger femenino, entonces estaban ahí ya esperando el libro. Me emociona. Así que eso, para ir cerrando, porque ya estamos con el tiempo como al límite, agradecerte la instancia, la charla, que va a quedar lo bueno guardada para que la puedan compartir, la puedan revisar nuevamente, y nuevamente que puedas recordar el Instagram de Bemba Colorá para que te puedan buscar y conseguir la Negra Casilda. Sí, en Instagram, Bemba Colorá, Bemba-Colorá. Ahí. Ya. Ahí estamos. Ya, muchas gracias, Juliet, por tu charla, por tu risa, por toda tu experiencia y por toda tu investigación. Nos vemos A en otro. ustedes por traer el tema, de verdad, súper necesario, así que muchas gracias. Súper necesario. Ya. Chao, muchas gracias a todos. ¡Mua!